Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Vicepresidenta de Estados Unidos asume el liderazgo en la estrategia hacia el Triángulo Norte y México. Cenizas del volcán Pacaya impiden la llegada de una delegación estadounidense a Guatemala para hablar de migración. Y los salvadoreños tendrían menos intención de migrar a Estados Unidos, según una encuesta. Además, tiroteos en Estados Unidos reviven debates sobre el control de armas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza El Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, es ahora la encargada por el presidente Biden para liderar la situación en la frontera y las relaciones diplomáticas con México y el Triángulo Norte, en la estrategia para atacar las causas de la migración regional. Jorge Agobián siguió el anuncio en la Casa Blanca y está con nosotros. Jorge, ¿a qué se debe esta designación y qué podríamos esperar? ¿Qué tal, Yasmín? Claramente ocurre en momentos en que la Casa Blanca recibe mayor presión por la situación en la frontera sur de Estados Unidos, por la llegada de más inmigrantes a su frontera. Esta posición que recibe la vicepresidenta Kamala Harris es la misma responsabilidad que tenía Biden durante la administración del expresidente Barack Obama. Recordemos cuando viajó varias veces a Centroamérica para hablar específicamente sobre este mismo tema. Biden aseguró que cuando Harris le hable a los líderes de México y Centroamérica, ellos tendrán la certeza de que ella habla en nombre del gobierno de Estados Unidos y del presidente de Estados Unidos. Estas fueron las palabras de Biden al momento de darle la responsabilidad a Kamala Harris. Acordamos liderar nuestros esfuerzos diplomáticos y trabajar con esas naciones para aceptar a los retornados y mejorar la aplicación de la ley migratoria en sus fronteras. Ya estamos hablando con México, ella ya lo hizo. Vamos a estar trabajando con un equipo completo que tenemos ahora para poder lidiar con el problema aquí en casa, pero también en términos de esos países. Y no puedo pensar en nadie que esté mejor calificado para hacer esto que una mujer que dirigió la segunda oficina del fiscal general más grande de Estados Unidos, después del secretario de Justicia de Estados Unidos, en el estado de California, y ha hecho mucho en derechos humanos, pero también en la lucha contra el crimen organizado. Harris posteriormente reconoció que este es un reto difícil al que le ha puesto la responsabilidad del presidente de Estados Unidos, pero aseguró que trabajará con los países de Centroamérica y también con México para abordar las causas fundamentales de la migración. Yasmín. Como tú lo dices, un gran reto, Jorge. Muchas gracias por el reporte. Hoy habría llegado a Guatemala la comitiva del gobierno estadounidense para dialogar sobre la migración irregular. Sin embargo, la caída de ceniza del volcán de Pacaya frustró el arribo. Eugenia Sagastume nos tiene los detalles. Después de su visita a México, la delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos tenía previsto llegar a Guatemala este miércoles. Sin embargo, a raíz de que el volcán de Pacaya se mantiene activo y provocó la caída de ceniza durante las últimas horas en la ciudad capital y el cierre del aeropuerto internacional La Aurora, el viaje fue postergado. Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, publicó en su cuenta de Twitter este mensaje: "Nos frustró el Pacaya, volveremos". El aeropuerto reasumió funciones este miércoles por la mañana, después de realizar las debidas acciones de limpieza, según declaraciones del director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta. Hubo un proceso de limpieza el día de ayer y la madrugada de hoy para lo que es la pista activa. González hubiera llegado acompañado de Ricardo Zúñiga, nombrado recientemente como enviado especial para el Triángulo Norte, para abordar temas prioritarios como migración irregular, economía y lucha contra la corrupción. Aunque no se tuvieron datos concretos de la agenda de los funcionarios, se supo que tendrían reuniones con representantes de organizaciones civiles y activistas de derechos humanos, además de las reuniones con autoridades de gobierno, incluyendo al canciller Pedro Brolo y a representantes de los ministerios de Defensa, Gobernación, Finanzas y Economía. Sin embargo, no se tuvo confirmado si habría una reunión con el presidente Alejandro Yamatei. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La intención de migrar desde El Salvador hacia Estados Unidos podría estar cambiando, según una reciente encuesta. Claudia Saldaña nos informa cuáles podrían ser los motivos. La encuesta de evaluación de 2020 presentada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas reveló que 7 de cada 10 salvadoreños dijeron que no tienen intención de irse del país. La pandemia y las duras políticas migratorias de la pasada administración Trump serían algunos de los factores que han frenado la migración hacia Estados Unidos. Pero algunos expertos en el tema no son tan optimistas ante esta aparente disminución de la migración. No creo que la realidad esté cambiando. Lo que está cambiando es la percepción. Esa percepción está atada, digamos, vinculada directamente a unos resultados electorales que le han dado un amplio margen de ventaja al partido oficial. El presidente Bukele dijo recientemente en una entrevista a la cadena Fox News que la migración ha disminuido. Aseguró que aunque no se ha cambiado todo en el país, se han dado grandes pasos en el tema de seguridad y que ahora la gente tiene más esperanza en el futuro. Hay expectativas de cambio, por lo menos a nivel nacional. Acá en El Salvador hay cierta esperanza. Digamos que el triunfo de Nayib Bukele de alguna manera representa esa esperanza que la gente mantiene. Esto es algo muy subjetivo, pero es algo que opera. El gran desafío es que efectivamente se pase de una percepción positiva a una realidad. El presidente Bukele ha dicho que en el pasado el país le ha fallado a los salvadoreños en darles oportunidades de empleo, salud, educación y seguridad, cosa que su gobierno promete cambiar. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Y siguen presionando al Congreso estadounidense los beneficiarios del TPS. Su propósito, obtener un camino hacia la ciudadanía. Esta vez marcharon en Washington, D.C., protestando en ambas sedes de los partidos políticos. Diva Lizeth Cash estuvo allí y nos informa. La fuerte lluvia que cubrió hoy el centro de Washington no fue impedimento para que Cecilia Martínez y decenas de tepecianos, junto a organizaciones proinmigrantes, marcharan desde la sede nacional del Partido Demócrata hasta las oficinas del Comité Nacional Republicano. Buscan de esta forma presionar para que el proyecto de origen demócrata HR6, la Ley de Promesa y Sueño Americano, aprobado recientemente en la Cámara de Representantes, sea aceptado en el Senado. Esta salvadoreña que realiza una huelga de hambre tiene la esperanza de que la promesa hecha personalmente por el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, sea cumplida. Y él le prometió en esa llamada telefónica que iban a buscar un vehículo hacia la residencia permanente para todos los tepecianos. Ana Castro también lleva 20 años bajo el estatus de protección temporal que hoy acobija alrededor de 436,000 personas. Hoy no tuvo reparo en caminar y protestar bajo la lluvia, ya que afirma que la falta de una legislación estable ha mantenido en vilo su estabilidad laboral. Me dejan en mi casa por semana hasta que ya me extienden mi permiso. Tuve complicaciones hoy en enero para renovar mi licencia para poder entrar a trabajar. Hagan una huelga, si hicieron llamadas, si votaron, si tocaron puertas. Los manifestantes aseguraron que seguirán con este tipo de actividades semanalmente en Washington para seguir presionando por la ley HR6 y la propuesta bipartidista que ayudaría a familias agrícolas para obtener un estatus legal. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Gran expectativa hay en Estados Unidos desde que el presidente Biden exhortó al Congreso a que actúe sobre el control de armas. Expertos y activistas creen que será difícil ver cambios desde el legislativo. Sin embargo, el gobierno podría optar por otra medida, como nos informa Jacopo Luzzi. Estados Unidos sigue en luto después de que 2 tiroteos en masa conmocionaron al país en menos de una semana, mientras el tema de aumentar el control de armas volvió al centro del discurso político. El presidente Biden, a la inversa de su predecesor Trump, abrió la posibilidad y exhortó al Congreso a que prohíba la venta de armas de asalto en el país y cargadores de gran capacidad. Sin embargo, a pesar de 2 proyectos de ley presentados en la Cámara de Representantes, los expertos excluyen que algo pueda verdaderamente cambiar en el Senado, donde los demócratas tienen una escasa mayoría y los republicanos, como en el pasado, siguen oponiéndose firmemente. El tiempo es esencial. Necesitamos que el Senado actúe y quiero ver que todos los senadores se definan sobre cómo votarán sobre este tema. Algo factible en el Congreso, debido también a una opinión pública favorable sobre el argumento, sería aumentar
aumentar y mejorar los criterios para quien quiera comprar un arma. Si algo va a salir adelante, creo que se requerirán verificaciones de antecedentes universales para la transferencia de armas de fuego, cerrando las lagunas que se basan en Internet u otros tipos de lagunas que existen en el sistema actual de verificación de antecedentes. En un país con más de 270 millones de armas y la tasa de muertos debido a ellas más alta del mundo, no está claro cuánto capital político puede gastar el presidente Biden en el tema, cuando tiene otras prioridades legislativas, incluido un plan de infraestructura de $3.000 millones y una reforma inmigratoria. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Pfizer anunció que está realizando pruebas clínicas en Estados Unidos para una vacuna oral contra el COVID-19. Desde la Casa Blanca también analizan otro tema, el impacto de la variante identificada en Nueva York, cuya tasa de contagio aún no supera la mutación hallada en Gran Bretaña. José Pernalete nos acompaña en este momento. José, ¿qué tan avanzada va estos estudios? Se trata de avances preliminares que pueden darse a conocer en el próximo mes de abril. Es una enzima, es un fármaco que inhibe las enzimas que están encargadas dentro del sistema viral para neutralizar la propiedad con la que cuentan los virus para multiplicarse. Y esto puede desarrollarse y darse a conocer en las próximas semanas. Yasmin. Una nueva arma podría darse a conocer contra el coronavirus en caso de que sus pruebas resulten efectivas. Se trata de la vacuna oral de la empresa Pfizer, cuyos ensayos clínicos fueron anunciados en Estados Unidos y para el mes de abril podrían ser adelantados algunos avances. Este fármaco, de acuerdo a la compañía, puede suministrarse al primer síntoma de infección sin requerir hospitalización del paciente. Por su parte, el doctor Anthony Fauci, asesor de pandemia de la Casa Blanca, mostró este miércoles la diferencia notable de disminución de infección entre trabajadores de la salud en grupos que no tienen la vacuna, parcialmente inmunizados y otros completamente vacunados. Pero mira el extremo derecho del gráfico. Para aquellos que estaban completamente vacunados, la tasa de infección fue extremadamente baja, 0,05% de tasa de infección entre los empleados completamente vacunados, una real prueba positiva de la importancia de la vacunación. Otra observación en el equipo de respuesta especial de COVID-19 de la Casa Blanca es el monitoreo de la variante identificada en Nueva York. Para los CDC, sigue siendo predominante la tasa de contagio del linaje precisado en el Reino Unido. Sí, estamos siguiendo esto con mucho cuidado a lo largo del noreste de Nueva York, así como en Nueva Jersey, donde encontró la frecuencia de identificación y los primeros datos sugieren una mayor transmisibilidad del 1526, aunque a mi entender no tan transmisible como eso, el 117. Durante esta rueda de prensa en la mañana, los CDC informaron que se ha incrementado en 5% la tasa de contagio de nuevos casos en Estados Unidos, y esto mantiene preocupación en esta instancia. Yasmin. Seguiremos reportando, José, muchas gracias. Bien, y en un esfuerzo por incrementar el número de hispanos vacunados contra el COVID-19 en Estados Unidos, México se ha convertido en un aliado al convertirse en otra parte de esta lucha contra el coronavirus aquí en Estados Unidos. Arnaldo Rojas nos informa desde Houston. Que los hispanos se vacunen en Estados Unidos sigue siendo un gran reto para las autoridades de salud. Lo primero fue en las pruebas COVID. Vimos que mucha población de nosotros no se quería hacer la prueba por no ir a estas instituciones y compartir su información. Una vez llegó la vacuna, el temor de muchos, particularmente aquellos que se encuentran indocumentados en el país, los hizo ignorar los llamados a inocularse contra el virus. Por eso la Red Consular de México en Estados Unidos abrió sus puertas, tendiendo un puente de confianza no solo para sus connacionales. Vicente Alvía Salinas es originario de El Salvador. Me pusieron la vacuna aquí en el consulado mexicano. Fui atendido excelentemente y rápido.
De Nueva York a California y de Illinois a Texas, pasando por Missouri y Nuevo México, en las sedes consulares del país azteca en Estados Unidos se administraron cientos de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pero falta mucho por hacer para que la comunidad hispana decida inmunizarse contra el virus, a juicio de esta líder comunitaria de Houston. Lo que necesitamos para arrancar esto es que la gente tenga confianza, sepa bien lo que es la vacuna y darle lugares que realmente la gente sí se va a sentir con confianza de ir. Según la Universidad Johns Hopkins, más de 47 millones de personas en Estados Unidos ya se vacunaron, lo que representa el 13% de la población, pero no hay un número total de cuántos de ellos son hispanos. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. En Venezuela, la crisis económica hace casi imposible que los enfermos de COVID-19, muchos con complicaciones respiratorias, adquieran los elementos y medicamentos necesarios para encarar la enfermedad. Álvaro Algarra nos tiene los testimonios. Una verdadera lucha por respirar es lo que deben afrontar los pacientes con coronavirus en Venezuela. Así lo afirman afectados que no pueden conseguir las medicinas necesarias para el tratamiento y concentradores de oxígeno para la respiración, los cuales rondan entre los $1.500 y $3.000 actualmente, tal como lo relató el joven Dylan Estrada, cuyo padre fue diagnosticado con COVID-19. Hace unos días tuvimos que salir desesperados a buscar un concentrador de oxígeno para mi papá, cuya saturación estaba bajando mucho más de la cuenta. Y estas fueron las cifras tan alarmantes con las cuales nos encontramos. ¿De dónde saca una persona que gana salario mínimo la plata para costear un concentrador de oxígeno para su familiar? El doctor Vietnam Vera, activo durante la pandemia, explicó la importancia de ese equipo para un paciente con COVID. Una de las principales afectaciones que produce esta infección por COVID es a nivel pulmonar y produce un trastorno de oxigenación en la sangre, y lo que necesita es oxígeno. No obstante, la comunicadora María Baena asegura que durante el periodo de tiempo que ha tenido a su familiar con COVID, le ha visto el rostro a la solidaridad. Digo esto porque en mi caso lo he visto en doctores que te dan uno que otro dato para que un examen te salga más económico. Debido al aumento de casos, el gobierno de Venezuela recientemente incrementó los protocolos sanitarios de prevención y redujo la movilidad de las personas para continuar evitando la propagación del virus. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Con más de 3.200 vidas perdidas por coronavirus, este martes Brasil estableció su marca más alta de fatalidades en una sola jornada. Sin embargo, el presidente Bolsonaro envió un mensaje que no parece coincidir con esta realidad. Laura Sepúlveda nos tiene la historia. Quiero tranquilizar al pueblo brasileño y afirmar que las vacunas están garantizadas. Para fin de año habremos alcanzado más de 500 millones de dosis para vacunar a toda la población. Pronto reanudaremos nuestras vidas. Este fue un fragmento del pronunciamiento del presidente brasileño Jair Bolsonaro este martes, el mismo día en el que la nación rompió su récord de muertes por COVID en una jornada, registrando 3.251 víctimas fatales. Su discurso, que no fue bien recibido por la población, desató manifestaciones en el país y miles de personas con ollas y cucharones salieron a sus ventanas a hacer ruido y gritar «Fascista, fuera Bolsonaro». Un nuevo pronunciamiento hizo el mandatario durante la mañana de este miércoles tras reunirse con los gobernadores en busca de mayor coordinación. Apareció la nueva cepa, el nuevo virus, y obviamente nos preocupamos por dar la debida atención a estas personas. Aún no tenemos el remedio, pero nuestra unión es nuestro esfuerzo entre los tres poderes de la República. Nos encaminamos a lo que realmente importa, sin ningún conflicto. Cualquier politización de la solución al problema, que creo es realmente el camino para que Brasil salga de esta situación. Actualmente Brasil, después de Estados Unidos, es el país con mayor número de casos, sobrepasando los 12.130.000 y se acerca a las 300.000 víctimas fatales. Según una encuesta realizada por la Fundación Brasileña de Ciencia e Investigación Fiocruz, para abril muy posiblemente se habrán aplicado menos de 19 millones de vacunas en vez de 30 millones como se había propuesto, y a la fecha solo el 2.6% de los adultos ha recibido las 2 dosis de la vacuna. Laura Sepúlveda, Voz de América. Enfrentamientos entre militares venezolanos y un grupo de disidencias de las FARC lleva 4 días de fuego cruzado en el estado venezolano de Apure, frontera con Colombia. Yair Díaz nos informa que esto ha exacerbado el desplazamiento masivo de migrantes venezolanos hacia territorio colombiano.
Estas imágenes reflejan la realidad de más de 1 millar de venezolanos que tuvieron que emigrar a Colombia desde el pasado fin de semana por enfrentamientos entre grupos disidentes de las FARC y Fuerzas Armadas venezolanas, según la ONG Fundaredes. Los que estamos siendo perjudicados somos nosotros los civiles. Miran cómo hay niños, cómo hay mujeres mayores afectadas, que se les pide con el corazón en la mano de por favor que ya paren toda esta guerra que hay, porque los que estamos sufriendo somos nosotros. Los enfrentamientos han desencadenado el desplazamiento masivo de habitantes del estado venezolano de Apure hacia el municipio limítrofe de Arauquita en Colombia. Y estamos haciendo un llamado tanto a los organismos internacionales que se encuentran en el territorio como al gobierno nacional para que nos hagan el acompañamiento ante esta situación tan compleja. Según Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, centenares de venezolanos y colombianos quedaron atrapados en fuego cruzado. Venezolanos están subiendo a canoas y pasando de noche por el río Arauca, la población más vulnerable que termina siendo víctima por la actuación criminal de terroristas del ELN y la FARC en territorio venezolano. Más de 3.100 migrantes venezolanos han sido desplazados de manera forzosa hacia Colombia. Tratamos de conseguir reacciones de los dos países, pero al término de esta nota no fue posible obtener una respuesta. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. El pasado, presente y el futuro se mezclan en el último libro de uno de los epidemiólogos más reconocidos en Estados Unidos, quien le dijo a nuestro reportero Alonso Castillo que para el año 2024 vaticina una etapa de desenfreno, socialización y derroche económico. El científico social Nicholas Christakis ha investigado las diversas epidemias a lo largo de la historia, por lo que nos recuerda que esta realidad que hoy nos parece ajena y hostil forma parte de nuestra experiencia previa como especie humana. Estamos experimentando el impacto biológico y epidemiológico del virus, donde la ola de la infección se está extendiendo sobre nosotros. Una vez que se logre la inmunidad colectiva, ya sea vía artificial o natural, se tendrán que enfrentar las consecuencias sociales, psicológicas, económicas y clínicas del virus, que podrá ser controlado, pero no erradicado, afirmó el profesor de la Universidad de Yale. Si vamos a combatir el germen de manera eficaz, es evidente que debemos trabajar juntos. Hay cierto tipo de amenazas que requieren una acción colectiva y una enfermedad contagiosa grave es una de ellas. La flecha de Apolo, el impacto profundo y duradero del coronavirus en la forma en que vivimos, es el nuevo libro del sociólogo que pronostica una etapa de desenfreno ante las cadenas impuestas por el virus. La gente buscará implacablemente oportunidades sociales en discotecas, restaurantes, conciertos. La gente comenzará a gastar dinero. Veremos un florecimiento de las artes y del emprendimiento. Si viviéramos separados, el virus no se propagaría. La transmisión es el precio que pagamos por ser humanos, comentó el investigador, que abogó por la cooperación, la amistad y la unión. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y muchas cosas han cambiado con la pandemia. Una de las más positivas es que ya no tenemos que ver películas para conocer historias de superhéroes, porque los verdaderos héroes habitan en la Tierra. El artista grafitero Banksy supo retratarlo muy bien al mostrar a un niño jugando con una enfermera de juguete como si fuera una superheroína. La obra se vendió por más de $20 millones este martes, un récord de subasta para el artista callejero británico. Así llegamos al final de esta emisión. Mañana nos vemos con más información. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.